Cuando éramos pequeños, mamá solía contarnos historias de cuando ella era pequeña, las cosas que hacía, la vida que llevaba y los programas de televisión que miraba. Contaba que hace mucho tiempo había un show bastante popular llamado El Show de Truman. El show fue muy popular en sus años, tenía millones de fans alrededor del mundo. La gente solía juntarse en lugares para ver los shows todos los días. Tenían todo un legado alrededor de Truman, así como Disney con Mickey, Nintendo con Mario o Illumination con los Minions. Incluso tenían mercancía, de hecho mi mamá aún guarda esta almohada de Truman que no sé por qué huele un poco raro. Investigué un poco acerca del show y me pareció fantástico grabar a una persona 24 horas de su día esperando a que haga algo interesante, un concepto totalmente nuevo que no se ve en estos días. En una entrevista, el director de este show, Christoph, dijo que transmitía el show de Truman por la transparencia del personaje, le gustaba lo real y genuino de la vida perfecta que Truman llevaba. Los actores Hannah, que interpretaban a Meryl, la esposa de Truman, y Louis, su mejor amigo, en entrevistas dijeron que la vida dentro del show se sentía real, pero creo que no era tan bueno como decían. Mamá tenía un amigo que trabajó en el set de grabación y le contaba que pasaban cosas muy turbias ahí, casi como en el set del Chavo del Ocho, pero más adelante veremos qué era. Mientras voy a contar un poco sobre el show. El reparto contaba con Truman Burbank, que hacía de sí mismo, a Hannah como Meryl y a Louis como Marlon. Los primeros episodios son Truman como un espermatozoide. Lograron meter una cámara en la rieta del papá y siguen todo su recorrido hasta que se vuelve un feto. Se vuelve bebé y enseguida transmitieron sus primeros pasos que mamá los recuerda con mucho cariño. Incluso más que los míos. Hay muchos episodios perdidos, como el episodio de la playa, donde observamos los principios de su curiosidad por querer explorar el mundo, o el de la profesora que le negaba este mismo sueño diciéndole que no había nada por descubrir, otro donde en sus exploraciones un perro lo quiere atacar. Qué feo hubiera sido que ese perro rompiera el personaje y atacara a la estrella del show. De aquí no encontré más episodios de su niñez, probablemente porque son muy antiguos, pero había unos de cuando iba a la universidad. En uno de ellos se encontraba tocando para la banda escolar cuando cruza miradas con una chica. Fácilmente podías decir que existía química entre ellos. En eso, su amigo, digo amigo, porque de la nada le sopla un trompetazo en la jeta desviando su atención de la chica. En eso, entra escena una porrista, para algunos el peor ship de la serie. Bien pudo haberse quedado con la pelirroja y ser feliz, pero son las decisiones directivas de Christoph. Esta chica se presenta como Meryl y será la esposa de Truman. Mamá aún recuerda cuando todos se juntaron para ver los episodios de la boda de Truman. Fue todo un éxito. Truman pierde de vista a la mujer con la que estaba haciéndose ojitos, pero vuelve a encontrarla 2 episodios después. En uno de ellos vuelve a cruzar miradas con ella, pero se pierde entre la multitud. En el otro están en la biblioteca y Truman se acerca a hablarle. Él la llama Lauren, pero ella se presenta como Sylvia. Rompe el personaje y hace que Truman se vaya con ella. Se escapan a la orilla del mar y pasa el momento más esperado en la televisión. Ella le advierte que todo a su alrededor es falso. De la nada aparece el padre de Lauren y dice que tiene que irse con él. Sylvia le advierte a Truman que todo lo que está viviendo es parte de un show de televisión y que debe salir de ahí lo antes posible. El padre le dice a Truman que su hija tiene esquizofrenia y que todas las cosas que le dijeron eran falsas. En sus últimas palabras en el show, Sylvia le dice a Truman que la busque en Fiji, una isla al otro lado del mundo, el mundo real. La escena final es Truman quedándose con el suéter de Sylvia gritando su nombre, y es que al final se deshicieron de ella pero nunca pudieron borrar su recuerdo. De ahí nos brincamos hasta el episodio del día 10.909. Empieza el show con mi frase favorita. Su vecino Spencer lo saluda y como siempre, su perro Pluto, que ayer era un dálmata, empieza a juguetear con él. Estaba a punto de irse a trabajar cuando del cielo no cae una caguama, sino la parte de un avión muy cerca de él. En las noticias se avisa que un avión que volaba por Sea Haven, la ciudad donde vive Truman, tuvo un accidente. Probablemente el piloto perdió a su hija días antes por una sobredosis o algo así. Solía comprar el periódico, pero a veces compraba revistas de moda para su esposa. Se encuentra con un par de gemelos que siempre lo estrellaban contra la pared. En su trabajo, a escondidas, buscaba información de Lauren o Sylvia, pero nadie sabía nada. Su jefe le asigna un trabajo en una isla cercana. Le dice que tiene que cumplir con una cuota si no será despedido. Está listo para viajar. Compra un boleto para el ferry, pero en su trayecto mira un bote cubierto totalmente por el agua. Parece ser que le trae recuerdos de un evento traumático con su padre. ¿Con su padre? Sí. En un episodio de su niñez, está navegando con él en el medio del mar. Una tormenta fuerte se aproxima. En su ambición por querer explorar el mundo, continúan con el viaje, aún sabiendo las consecuencias que esto podría llevar. Mientras la lluvia se hace más fuerte, el mar hace que el padre de Truman caiga al agua, y en una de las escenas más tristes para la televisión, Truman pierde a su padre.
Bueno, pues por esto no sube al ferry. Aquí el episodio se torna aburrido, pero me causó gracia que en casa teníamos el mismo pelapapas que anuncian en el programa. De verdad funciona como Meryl dice. Por la noche está tomando cerveza con su amigo Marlon, de hecho la mejor cerveza que he probado, y Truman le dice que quiere dejar su trabajo y que quiere viajar a Fiji. Planea hacerlo pase lo que pase. Marlon, como el buen amigo que es, le corta las alas a todos los sueños que tiene. Se queda solo, sentado en la orilla del mar, imaginando lo que pueda haber del otro lado del mundo. De pronto, una nube le empieza a llover únicamente a él, pero al instante empieza a llover en todo el lugar. En el día 10.910, siguiendo el mismo concepto, Truman compra el periódico y más revistas para su esposa. Camino a su trabajo, se encuentra con un vagabundo que lo mira fijamente. Truman lo reconoce y ve que es su padre, un cameo corto y que nadie esperaba. Entre una multitud sube a un autobús que Truman intenta detener, pero no lo logra. Habla con su madre, pero esta lo trata de loco. Baja al sótano donde parece estar viendo fotos con su padre. De un baúl saca el suéter de Sylvia, a quien parece recordar con mucho aprecio. Tiene una foto de ella, una especie de Frankenstein de recortes de mujeres de las revistas que compraba, un poco parecido a lo que hizo el Rey Helado. En el día 10.911, Truman está camino al trabajo cuando la radio empieza a fallar, un error de producción. La transmisión cambia la frecuencia donde Truman puede escuchar las indicaciones que se le da a los personajes del show a su llegada. A partir de aquí, Truman empieza a dudar que todas las personas a su alrededor podrían estar actuando. En su desesperación, hace cosas que no eran normales en el programa. Entra a un edificio y al querer subir al ascensor se da cuenta de que hay personas del set de producción. En busca de respuestas, al otro día, Truman observa un álbum de fotografías en donde se da cuenta de que las fotos de pequeño parecen raras. No tenía ninguna foto con edecanes y en una foto con su esposa nota que esta tiene 2 anillos de compromiso. Empieza a cuestionar las decisiones de las personas que lo rodean. Sigue a su esposa hasta su trabajo, pregunta por ella y entre obstrucciones logra llegar a una sala de quirófano, en donde observa que están trabajando en una operación. Algo rara porque parece que la anestesia no funcionó en la paciente. Va a una agencia de vuelos, quiere comprar un vuelo a Fiji, pero le dicen que no hay vuelos disponibles en ese momento. Va a comprar un boleto para ir a Chicago, pero lamentablemente el autobús se descompone. Parece ser que no puede ir a ningún lado. En un impulso empieza a hacer más cosas espontáneas y quiere salir de la ciudad, pero varios automóviles se atraviesan obstruyendo el paso. Volviéndose aún más loco, decide tomar otra ruta, anteponiendo su miedo al agua, manejando por el puente con ayuda de su esposa. Logran pasarlo y el camino se enciende en llamas. De la nada, comienzan a sonar alertas de una fuga en la central nuclear. Un policía se acerca y les dice que no hay manera de avanzar más. Al despedirse, el policía llama a Truman por su nombre, incluso sin conocerlo. Truman corre hacia el bosque donde es atrapado por personas de la central y llevado a casa. Meryl quiere ayudarlo preparando un chocolate, pero Truman empieza a sospechar de su esposa y al confrontarla, ella grita a la producción que hagan algo, nada profesional de su parte. En un momento llega Marlon a salvar la escena y el show. La actriz estaba dispuesta a decir toda la verdad con tal de salvar su vida. Truman cree que está volviéndose loco y Marlon se esfuerza en convencerlo de que no es así, poniendo en duda su amistad desde los 7 años, asegurándose de que su vínculo fuera más fuerte que la explotación infantil de meter a un niño en una cápsula para trabajar desde los 7 años. Aquí, el padre de Truman aparece. Con un plano detallado, vemos la mejor escena del show, el reencuentro de Truman con su padre. ¿Cómo revivió el padre de Truman? ¿No había muerto en el mar? Bueno, dejemos que el director nos explique qué pasó. Amnesia. En una entrevista, Christoph dice que el padre de Truman quería infiltrarse en el show desde hacía tiempo y en capítulos anteriores más gente había intentado advertir a Truman que su vida era un show. También dice que conforme Truman crecía había que hacer más formas de mantenerlo en la isla. Una de ellas era causar la muerte de su padre para crearle un trauma de por vida. Recalca que las crisis existenciales de Truman empezaron por su padre, así que debía de ser él mismo quien las terminara. ¡Qué maravilla de guión! Entra una llamada a la línea, es una chica llamada Sylvia. ¿Sylvia? Sí, Sylvia. Ataca al director, pero él se escuda diciendo que está protegiendo a Truman del mundo exterior. Una vida normal, sin problemas comunes de los humanos, sin guerras. Un mundo donde no existen los mosquitos, donde YouTube no tiene anuncios, donde push es jala y pull empuja. En el episodio de 10.913, Truman hace más de lo que estamos acostumbrados. Su clásica entrada dentro de casa en el espejo. Un saludo y todo parece estar normal. Baja al sótano, hace un montón de cosas durante ese tiempo y en un momento se queda dormido. Vimos esta imagen
por mucho tiempo, hasta que Marlon bajó a buscarlo, en donde nos dimos cuenta que Truman tendió una trampa y huyó. Marlon rompe la cuarta pared y dice que Truman escapó y de pronto se corta la transmisión por una falla técnica. Mientras pasaba esta falla técnica, me gustaría explicar qué pasaba detrás de cámaras. El show era grabado en un domo en medio de Los Ángeles, adaptado únicamente para grabar a Truman todos los días de su vida. Tenían más de 5000 cámaras en el set. Las cámaras ocultas eran clave para grabar el show. Había en todos lados, en su anillo, en los autos, en su trabajo, detrás del espejo de los moteles a los que iba. Pero, ¿cuál era la idea del show? Hacer que el show llegara a tantas temporadas que en algún momento dejara de ser bueno. Pues nunca se sabrá por la negligencia de los trabajadores del set de producción. ¿Por qué? Por tantos errores que cometieron. Truman empezó a sospechar debido a los fallos que él podía ver. El faro que cayó en medio del programa, las personas que se colaban en el set, la actriz Hannah que rompió su personaje, el no ver que Truman había escapado. Ahora, en esta falla técnica, todos los extras comenzaron a buscarlo por toda la ciudad. La luna se volvió un faro y alarmas empezaron a sonar. La verdadera pregunta es, si encontraban a Truman en medio de todo esto, ¿qué le iban a decir? ¿Esto no aumentaría aún más su teoría de que todos estaban actuando? ¿No se volvería aún más extraño el show? Incluso cambiaron el clima, metieron el sol en la noche. ¿Cómo le vas a explicar eso a Truman? En la retransmisión se ve a Truman en un velero viajando por el mar. Al parecer venció su miedo y está dispuesto a navegar rumbo a Fiji. Una lluvia fuerte comienza a caer. En eso nuestro protagonista se amarra al bote y este se vuelca. Está a punto de morir ahogado cuando de pronto el clima cambia y se pone soleado. Pero, ¿por qué iba a morir Truman? ¿No el set estaba hecho para mantenerlo seguro? Pues en su desesperación, el director ordenó alterar el clima de maneras inhumanas, poniendo de lado la vida de Truman. Los planos de Truman en el mar continúan y él puede respirar la libertad de vencer su miedo. Todo parece ir bien cuando de pronto choca con lo que parece ser una pared. Llegó al final del set, encuentra unas escaleras y abre una puerta. Estaba por salir y el director lo confronta. Le explica que todo lo que hizo lo hizo por amor, que afuera existen cosas malas y que el mundo en el que vive es perfecto para él. En un último diálogo, Truman se despide de su audiencia. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Cierra con un bonito final y termina para siempre la mejor transmisión que el mundo pudo observar.